Muy buenas tardes, bienvenidos al Ateneo de Santander y les agradecemos su presencia para la presentación de este libro de Fernando Calderón, un santanderino que tiene nada menos que 3 carreras porque primero estudió ingeniería y después ha hecho el grado, lo que antes llamábamos la licenciatura, los clásicos, en psicología y en filosofía. Y él viene a presentar aquí su novela y para acompañarle están el editor Carlos Alcorta, un editor cántabro también que está promocionando mucho los jóvenes valores de nuestras letras montañesas, y el crítico del diario montañés, el crítico literario del diario montañés, Javier Menéndez Llamazares, y los dos que acabo de citar van a mantener una conversación con Fernando Calderón en la que se hablará de este libro. Antes de pasarles a ellos la palabra, decirles que el libro que se presenta ahora se está vendiendo en la entrada y al final estoy seguro que Fernando estará encantado de dedicarles este libro para que se lo lleven firmado por el autor. Y también que en la última parte de esta presentación ustedes van a tener la oportunidad de preguntar aquello que consideren oportuno e interesante al autor del libro. Y ya sin más, también quiero saludar a quienes nos están viendo por streaming en la página web del Ateneo de Santander, que luego también quedará grabada esta presentación y podrá consultarse en los próximos días. Insisto, muchas gracias por su asistencia y aquí les dejo con Fernando Calderón y las dos personas que van a intervenir junto a él. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Manuel Ángel. Por supuesto, el agradecimiento al Ateneo por brindarnos siempre la hospitalidad para presentar este tipo de actos. Al Aula de Cultura del Diario Montañés por patrocinarlo y también como colaborador imprescindible para la publicación de este libro a la Consejería de Cultura, puesto que recibió una ayuda para la edición del pasado año. Muchas gracias a Javier Menéndez Llamazares, escritor y sin embargo amigo, por estar siempre dispuesto también a acompañarnos en estas presentaciones. Él se ocupa fundamentalmente de novela, como los lectores sabrán, en las páginas de Sotileza del Diario Montañés estamos siempre juntos en la misma página, yo ocupándome de la poesía y él de la novela. Así que es una gratísima compañía y la oportunidad de estar juntos también en esta mesa, como no. Fernando Calderón, lo ha dicho Manuel Ángel, es un erudito, sin que sea peyorativo, que esta palabra hay que matizarla mucho últimamente, porque además de todo lo que ha mencionado Manuel Ángel, es que además, como saben, escribe. Por eso tenemos aquí esta muestra. Últimamente, como sabrán todos ustedes, yo no sé si gracias al cine, seguramente la irrupción de Gladiador 2 también tenga mucha culpa antes de ayer, la semana pasada, en la librería en Gil, que estábamos presentando otro libro, en una mesa estaba lleno de libros sobre Roma y demás, pero además unos volúmenes inhumanos, de 700 y 800 páginas. Digo, o sea, ver una película de 2 horas es soportable, pero ¿de verdad alguien se lee 700 páginas hoy en día sobre Roma? O, no sé, bueno, puede ser. Que nos interese tanto Roma. Quizá siempre se ha dicho que conocer el pasado es un instrumento o una herramienta absolutamente necesaria para conocer el presente. Ojalá nos sirva de algo tanta cultura clásica, que por supuesto yo defiendo a capa y espada. Bueno, no voy a hablar del libro, para eso está Javier y el autor, y sin más les voy a dar la palabra y, bueno, por supuesto agradecerles a todos ustedes, todos vosotros, la presencia y la compañía, porque siempre es un alivio para el autor, pero más en un primer libro. Así que muchas gracias también, Fernando, por confiar en la editorial Libros del Aire para la publicación de tu libro. Y sin más, cuando queráis. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a Carlos, no por sus palabras, sino por permitir que este libro llegue hoy hasta nosotros, ¿no? Y gracias también por acompañarnos. La verdad que es un placer ver esta sala con tanta gente y con mucha gente joven. No sé si habéis escuchado las palabras recientes de Javier Cercas al entrar en la Real Academia, donde hablaba de que la literatura no puede estar encerrada en su torre de marfil, sino que tiene que acercarse a la gente. Y yo creo que bueno, aquí le estamos dando la razón y estamos haciendo precisamente lo que nos pide ese gran autor, ¿no? Y hoy, bueno, para mí es una gran satisfacción porque lo que estamos es dando la bienvenida a un nuevo escritor. Si fuéramos toreros, yo creo que tendría que pasarte sí, tendría que pasarte los trastos. Bueno, no sé si debería, porque me va a quitar el puesto. Antes ha dicho Alcorta que éramos escritores y sin embargo amigos. Bueno, fíjate tú de los editores, ¿eh? Ya ves, pero bueno, aquí el que se ha fiado es el editor de un escritor. Bueno, antes ha adelantado un poco nuestro presidente Manuel Ángel su biografía. Seguramente la conocéis, está en el libro. Él nació en el 69, creo, ¿no? Pues es que da más joven, como está tan delgadito. Nació en el 69 en Santander, bueno, es funcionario, ha estudiado muchísimo, como sabéis, sabe mucho, a veces incluso va a demostrarlo a televisión. No sé si cualquier día de estos, en lugar de literatura, nos va a sorprender con un gran premio de estos concursos televisivos que también se le dan, pero sobre todo es un enamorado de tres cosas. La primera es el arte, ¿no? Yo hace unos años escribí un relato que se titulaba El vigilante de Fernando VII, que estaba inspirado un poco en como yo pensaba que debía ser la vida de Fernando. Bueno, como sabéis, ha dedicado muchos años al museo hoy se llama MAS, Museo de Arte de Santander. Tradicionalmente ha sido el Museo de Bellas Artes, y allí, entre otras pequeñas maravillas, algunas muy escondidas, se custodia, bueno, pues la obra más importante que tenemos en Cantabria, que es ese Fernando VII que hizo Goya, ¿no? Y yo me imaginaba las pesadillas que debía tener de vez en cuando Fernando. Al final fue el fuego el que atacó, pero podían atacar desde ladrones que quisieran llevarse el Goya, o cualquier tipo de ente sobrenatural, que es lo que suele poblar sus escritos. Bueno, decía que tiene otro amor, y es precisamente ese, el segundo amor, que son la escritura, la creación. Yo creo que desde que le conozco es casi imposible hablar con él y no verle envuelto en una lectura, en un relato que está maquinando, en una novela que está escribiendo, sobre todo de ciencia ficción, que le gusta mucho, ¿no? Y ahora, como verán enseguida, pues en la historia y en ese tercer amor, ¿no? Margarita me va a perdonar, que también está. Margarita, por supuesto, está. Esto digamos que son los amores olímpicos, ¿eh? Los que ya son profesionales de la NBA, que son Margarita y sus hijos, y su madre, por supuesto. Estos ya quedan excluidos porque no pueden participar en las Olimpiadas. Pero ese gran amor, el tercero del que hablábamos, es Cantabria, ¿no? Y realmente cuando lean el libro van a encontrar una pasión, yo creo que desbocada, por la historia de Cantabria, además de una manera tremendamente productiva, porque con lo poquito que hay en las fuentes, yo creo que Fernando ha conseguido hacer y dar vida a esas 4 líneas que aparecen en textos romanos, y que luego han ido, bueno, pues creciendo a lo largo de los años con algunas aportaciones quizá más folclóricas, pero que Fernando sabe darles muchísima vivacidad y conseguir que lo que podría ser una especie de novelita histórica se convierta en algo muy diferente. Y es que esto es una novela de aventuras, que yo creo que podía haber firmado cualquier escritor apasionado del thriller, que tiene pues un poquito de todo. Yo creo que lo iremos desgranando porque vamos a conversar sobre ello, ¿no? Hay historia, hay mitología, hay arte militar, hay algún toque picante también, eso del, bueno, si hay chiquillos, estamos en horario infantil, yo creo, ¿no? Todavía, ya no. Bueno, pues como os decía, es un thriller y a la vez es una novela fantástica. Una novela que explota esa mitología fabulosa que tenemos en Cantabria, y que sabe convertir en una historia hilvanada
en la que de repente va a dar la vuelta a lo que todos esperamos. Y es que estamos acostumbrados a pensar en Roma contra los cántabros, y en esta novela es exactamente al revés. Es Cantabria contra Roma. O sea, tengo que tener mucho cuidado, ya os lo comentaba antes de empezar, porque, claro, a todos ustedes, si yo ahora les cuento el final, pues seguramente salga aquí como, pues como si fuera un romano alanceado por el protagonista de la novela de Fernando. Pero claro, hay mucho que leer, hay mucha historia que contar y que seguir con la pasión con la que Fernando nos lo cuenta. Bueno, no sé hasta dónde quieres contar y hasta dónde quieres desvelar. Es la historia de un guerrero. Vamos siguiendo a Ambato, que se va formando como soldado en las técnicas militares de los cántabros, que al parecer eran, bueno, él mismo lo describe, ¿no?, la maquinaria bélica más perfecta de su tiempo. De hecho, los romanos no solo combatieron contra los cántabros, sino que luego se los apropiaron, ¿no? Es decir, les ficharon, ¿no? Si fuera los reclutaron, sí, pero si fuera el mundo actual les ficharían, no a golpe de talonario exactamente, aunque también, pero eso yo creo que nos lo va a contar en otra novela que sé que tiene por ahí escondida y preparada, y aquí lo que nos presenta es un soldado al que de repente se le va a poner delante un mandato del destino contra el que no va a poder luchar. Un soldado que además ha descubierto el amor, además de la manera más cántabra que puede haber, que es en una fuente, ¿no?, y con una jana. Y ya no voy a contar más porque va a ser demasiado desvelar. Lo que pasa es que al otro lado del mundo conocido en aquel momento, bueno, pululando de hecho por el imperio, está un chaval que se llamaba Octavio y le han cambiado el nombre, de repente se llama Julio César, y debe ser el primer caso de César de la historia que siente, como lo tengo por aquí apuntado, síndrome del impostor. Imagínense usted un César que no se cree que se merece ser César, y todas las vueltas que le va a dar. Obviamente estamos abocados a un final que conocemos, y ese es quizá el gran mérito de este libro, y es que todos sabemos cómo finaliza la historia, y uno cuando va avanzando por las páginas de este libro realmente no espera por qué vericuetos y por qué caminos va a llegar al desenlace obvio que todos conocemos. Si te parece, podemos ir comentando un poco el libro. Fernando, Carlos, por supuesto, también, si quiere, puede participar. Pero yo creo que la primera pregunta no la voy a hacer yo, sino que la van a hacer los Monty Python. O sea, explíqueme usted qué han hecho los romanos por nosotros. Bueno, a ver, los romanos, evidentemente, por nosotros ahora, porque por nosotros entonces no hicieron mucha cosa buena. Pero claro, nosotros ahora evidentemente somos hijos de la civilización romana y no hay mucha vuelta de hoja en eso. ¿No se oye? A ver. Sí, vale. Así. Pues eso, lo que decía, que somos hijos de la cultura romana. Al final los siglos, incluso porque claro, realmente la ocupación romana en España empezó mucho antes de las guerras cántabras. Literalmente España fue la primera colonia fuera de Italia donde pusieron el pie los romanos, y sin embargo fue de las últimas en terminar de ser conquistada. Pero aún así luego toda esa permanencia, incluida después la estancia de los visigodos, que fue más breve, pero tampoco cambió lo que era la cultura del momento. Así que al final, pues eso, somos hijos de la cultura romana y eso es lo que les debemos ahora. Entonces, pues evidentemente no. Entonces los romanos, para la población original cántabra, pues fue un desastre, porque realmente muy poquitos cántabros debieron de quedar después de aquello. Bueno, cuando veníamos de camino, me he fijado en el kiosco del Paseo Pereda,
Oye, hay por lo menos 6 títulos sobre Cantabria. La historia de Cantabria es una fiebre más que el Racing. Esto de Bueno, la no fiebre por la dudes que historia de el tema Cantabria, del ¿no? Racing tiene que influir también en todo esto, porque Que por el un año que nos Racing va bien, O sea, el año que nos va bien es por el espíritu de los cántabros ancestrales bueno, y el que todo nos va mal, se como relaciona, todo el que nos va mal es romano. se da. Bueno, obviamente en toda esta historia que consigues novelar, como decía, hay una raíz hay un trabajo literario, pero también hay una raíz histórica. Una raíz histórica que te habrá llevado, yo creo que muchísimo tiempo de trabajo, ¿no? Porque, bueno, no solamente reconstruyes cómo eran los modos de vida, cómo vestían, qué comían, que uno, la verdad, bueno, no se imagina que pudieran alimentarse con 4 vallas y no como, bueno, pues solemos ver en las películas, ¿no? Que parece que toda esa época era de festines y banquetes y Sí. lo que tú muestras es un entorno muchísimo más realista y más adaptado al medio aquí, pero también recoges, bueno, pues desde las lamias, desde esos seres sobrenaturales que se inmiscuyen, aunque, bueno, yo creo que bastante contenido dentro del relato en el mundo real, pero me imagino que reconstruir todo eso habrá sido un enorme trabajo y te habrá supuesto consultar muchísimas fuentes, ¿no? Pues sí, claro, cuando Carlos comenta que quién leería los libros de 700 páginas del Imperio Romano, pues era yo. Yo era el que los leía y procuraba luego llevar todo eso de alguna manera al espíritu de la novela. Pero vamos, los de los romanos y los de los cántabros también, y sí, sí, las fuentes históricas y la mitología, y procuras estudiar también, no ya la mitología como se ve ahora, sino buscas las raíces de la mitología celta, a ver qué hay en común entre aquellos pueblos. Pues eso, pues al final hubo una época que estuve haciendo prácticamente un máster de eso. Y al final vas llegando a, pues bueno, me quedo con esto, que es un tema que parece que es más común, que está extendido por la zona. Esto otro, pues no, porque será una aportación más moderna, no me parece a mí que cuadre. Y al final es un trabajo, pues eso, de mucho tiempo. Además, el otro día me preguntaron por mi sistema para escribir. Y yo pues les dije que yo si tengo un sistema, yo creo que no tengo, pero si le tengo es muy malo. O sea, realmente yo voy haciendo cosas. Bueno, tú y yo hemos hablado alguna vez de esto. Voy haciendo cosas, las dejo ahí abandonadas. Luego, igual eso, pues en una lectura enganchas algo y que dices, pues esto es interesante y sacas del cajón aquello y No le hagan ni caso. Es absolutamente falso. Es una máquina de escribir que está constantemente redactando y reescribiendo. Otra Sí, sí. cosa es que seas inconformista Bueno, eso y hasta que no tengas un texto muy cerrado no lo Eso hayas también querido es verdad sacar. que no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa que cada vez que vuelvo a leer algo que he escrito, encuentro algo para cambiar. Esa es una buena costumbre. Hay una de las constantes que debe tener el escritor es precisamente eso. Sí. La continua revisión es yo como editor lo padezco habitualmente, la poca revisión que hacen muchos autores antes de enviar la obra. Pero abundando en lo que estabais comentando, ese proceso largo, extenso de documentación tiene una contrapartida. Luego, el inmenso trabajo que lleva seleccionar todo eso y, claro, convertir lo histórico en novela. Que hay que matizar bien que estamos hablando de una novela histórica, que aunque tenga hechos efectivamente más o menos constatables, no deja de ser una ficción. No, evidentemente es ficción. Entonces, ese proceso, cuéntanos un poco, si no quieres desvelar demasiado de tu proceso de la cocina. Bueno, realmente lo que es la parte de ficción, igual es lo primero que tenía más o menos amarrado, por lo menos en la cabeza, ¿no? Si no todo escrito, era la primera idea. De hecho, la primera idea, yo siempre he manejado esta novela, empezó con un título. Bueno, siempre cuando me pongo a escribir algo, pues por costumbre le pongo un título a lo que sea. Y esta novela tenía un título que era Un largo viaje para matar a Octavio Augusto. Ese era el título con el que estuvo mucho tiempo.
Luego me llevé un chasco porque después de estudiar mucha historia me di cuenta de que en el tiempo en el que está ambientada la novela, a Octavio Augusto nadie le llamaba así. Con lo cual dije, bueno, pues el título no me vale, ya pensaré otro, pero bueno, mientras seguía ahí estudiando. Bueno, el título es absolutamente poético, ¿no? Sí. Bueno, el título tiene relación con una escena en la novela, pero también tiene relación con el tema de las fuentes históricas de las que hemos hablado, que realmente los antiguos cántabros aparecen, pues eso, una frase en Estrabón, un poquito más en Orosio, algo más en Floro, un poco más extenso porque ya es como, bueno, en la novela hablo de que es eso, como era la guerra cántabra al final es una campaña publicitaria de Octavio y entonces pues Tito Livio sí que recoge las guerras cántabras con bastante extensión. Pero claro, las guerras cántabras ya estaban fuera de lo que quería hablar yo. Y aparte que el retrato que hacía Tito Livio de los cántabros de entonces resulta bastante sospechoso, porque claro, los cántabros tenían que ser bárbaros y malos y muy peligrosos para justificar una campaña de conquista que ibas a llevar al último confín del imperio y que iba a costarle mucha pasta a los contribuyentes. Con lo cual, toda esa parte, pues la fui eso, expurgando con mucho cuidado para quedarme con lo que me parecía a mí que podía ser más fiel a la realidad. Claro, Todo eso para poner claro. las pinceladas históricas que uno pone, que luego en realidad, eso, la mayor parte de la novela es completa ficción. Claro, ese era quizá el gran riesgo, ¿no? El que no fueran creíbles los personajes y tender a la mitología, al mito y a quizás incluso a esa visión que tenemos todos clavada del cómic, ¿no? De esa Sí. época, ¿no? Hablando de César, de Roma, etcétera, ¿no? Sin embargo, bueno, tú creas un personaje que es, decíamos, una de las grandes máquinas de matar y es Ambato, al que me gustaría que nos lo presentaras, ¿no? Porque es un guerrero, Sí, pero es también un muchacho joven, inexperto, que está naciendo a la vida, ¿no? eso es. Y casi no va a poder Claro, enfrentarla, ¿no? Ambato es, bueno, tiene cierta enlace también con otras mitologías, pero bueno, Ambato es el hijo del herrero del pueblo, un muchacho que ha perdido a su padre en una de las campañas que hacían los cántabros por ahí, y entonces él hereda el trabajo del padre a una edad muy, muy joven y tiene que atender a la herrería, tiene que entrenarse, porque al final todos los jóvenes de Cantabria tendían, vamos, a buscarse la vida como mercenarios. Pero claro, el tema de los mercenarios cántabros es un tema, en esa época ya es un tema antiguo. El propio Aníbal, siglos antes, había llevado mercenarios cántabros a conquistar Italia. O sea, que podíamos haber planteado la novela mucho antes también, pero bueno, a mí me gustó más meterlo en esa época para hacerlo coincidir también con una época en la que el Imperio Romano está en un momento que podía haber, lo mismo que acabó comiéndose el mundo entero, podía haber desaparecido, porque estaba ahí en un momento de crisis en el que cualquier detalle podía haber cambiado completamente la historia. Lo que pasa es que cuando nos presenta Sambato casi parece que está haciendo la mili, ¿no? Sí, sí, claro, es lo que te digo. El entrenamiento de esos mercenarios pues implicaba que tenían que estar muchas horas todos los días ejercitándose, porque además, como lo cuento, hay eso, en la historiografía antigua ya se habla de eso, del ímpetu cántabro, que es una técnica guerrera que ellos dominan y que no domina nadie más. Eso un poco también este tema de los pastores de montaña y guerreros, luego en el futuro vuelve a aparecer, porque es un poco la misma figura de los almogávares que van a conquistar, bueno, que van a ayudar, se supone que van a ayudar al imperio bizantino y acaban conquistando toda Grecia para ellos.
O sea, que eran una especie de espartanos. Y sí, al final es lo mismo los almogávares que los cántabros, que los espartanos, son gente que se dedica a eso, a la guerra, pero a la guerra como negocio además. Sí. O sea, es su principal actividad económica. No tienen una agricultura extensiva, no tienen unas explotaciones ganaderas importantes, viven prácticamente de la caza y la recolección y muy poquito más, aparte de eso, de un poco pues, pequeñas huertas, la cría de unos pocos animales. Entonces, realmente su principal actividad económica es esa, la de trabajar como mercenarios. Bueno, de hecho, desde el mundo sobrenatural hay una voz que les dice que si no estarían mejor cultivando la tierra y criando más vacas, ¿no? Sí. Porque la cosa igual acaba mal. Claro. Por lo que sea, ¿eh? No, Pues sí, no sí. vamos a hacer spoiler con lo que pasó en el siglo I por aquí, pues no sea que alguien nos Bueno, entere. lo que pasó en el siglo I yo creo que es público y notorio. Bueno, también está ese otro personaje que es Hana, que es bueno, pues una deidad del bosque, una deidad de las aguas y que es, bueno, pues yo creo que el gran mito, ¿no? Sí, Y con su contraparte, ¿no? O sea, qué peligroso es ir a las fuentes porque lo mismo te encuentras con una Hana que te encuentras con una un lamia, bicho mucho más, o sea, igual de guapo, pero muy pero mucho peligrosísimo, más ¿no? peligroso. Bueno, ¿sabes? Es lo que decíamos, cuando miras esas mitologías comparadas, pues son seres mitológicos que son comunes realmente en toda bueno, te iba a decir, en toda la zona del norte de Europa, pero vamos, incluso en el Mediterráneo, porque también tienen su correspondencia en la mitología griega, en la mitología romana. Sí, Ujú. por ejemplo. Entonces hay un montón de ejemplos. Yo lo único que intenté, más que para que resultara una novela fantástica, era un poco como una metáfora, que estos seres interaccionen con los cántabros, con los guerreros, con las personas, tiene que ver con, pues eso, con el apego que tienen esa gente de entonces por su tierra, por la dependencia que tienen de los elementos. Entonces, al final, tienen una relación más importante con ese medio natural y entonces con esos seres que ellos asignan a los elementos y a las plantas y a las corrientes de agua, tienen una relación más cercana que no los romanos que ya se han civilizado, que tienen otro estilo de vida y que ya se han Claro. ido olvidando de toda esa Ese es el parte. gran contraste, ¿no? Que aparece entre dos mundos en conflicto, bueno, que de hecho aún no están en conflicto, pero que se intuye que van a llegar, hay una premonición. Ujú. Bueno, obviamente nos hablas del el pueblo cántabro como un pueblo religioso, un pueblo con una sensibilidad que se ha perdido en Roma, donde lo que interesa es la guerra, la lucha por el poder, ¿no? Muy materialista, ya despegada de cualquier tipo de trascendencia y quizá con mucha más crueldad, ¿no? Que en este mundo más primitivo, entre comillas. Sin embargo, de repente, eso, después de una profecía, se decide que va a atacar el pueblo cántabro a Roma. Es decir, es algo absolutamente insólito, ¿no? Es los pájaros disparando las escopetas Sí. y David atacando a Goliat. Bueno, Eh, es lo que te digo, más que por una profecía, es el resultado de eso, de la información, de que llega una información de fuera y es explotar un poco esa situación que te digo de inestabilidad. Realmente el Imperio Romano, vamos, primero de la República al Imperio hay un siglo prácticamente de guerras civiles hasta que consigue el poder Octavio. Pero realmente él tiene unos años ahí que es en el último momento donde se le junta todo, que tiene que combatir en varios frentes a la vez y en cualquiera de esos momentos, si se hubiera perdido, pues realmente no sabes qué podría haber pasado, porque no había otro personaje allí en Roma que tuviera esa capacidad, porque yo creo que Octavio, sin ser un militar, que por eso es por lo que hablamos del síndrome del impostor, o sea, Octavio no es un guerrero. Todos los grandes jefes de Roma
pues eso, pues sin ir más lejos, Julio César, que es su tío abuelo y es del que hereda el poder, pues Julio César es posiblemente el militar más importante de todos los tiempos. Es un hombre que nunca jamás en su vida perdió una batalla estando él allí en el campo. Entonces, claro, Octavio se siente en esa situación, se tiene que sentir disminuido. Bueno, Octavio se siente. Pienso yo, y por eso lo plasmo así en la novela, que Octavio en ese momento se tenía que sentir así. Bueno, de hecho, tenía que soportar, porque eso sí está documentado, que tenía que soportar que en el Senado le insultaran, que habría gente que decía que se escondía en las batallas. Entonces, Claro, es que nos hablas de una Roma imperial en el apogeo de su poder, justo en el momento en que va a convertirse en imperio, en la que estaban pasando hambre los ciudadanos y estaban sí, al sí, borde de la revuelta. Es decir, efectivamente, ¿no? que es curioso porque o sea, uno tiende a pensar que eso solo pasaba en el Imperio Español, cuando si no se ponía el sol y, claro, y no cenaban nunca porque no llegaba ni la hora llegaba la ni, noche, claro. claro. Entonces, sin embargo, en la Roma riquísima que dominaba el mundo, el pueblo pasaba hambre. El pueblo pasaba hambre, pero también por eso, por la circunstancia de que había ahí... Era un arma política, era mantenerlos. Bueno, también lo ha sido. Siempre hacer pasar hambre a la gente siempre ha sido un arma política, hambre y sed. Pero en el caso este es que todavía quedaba ahí una resistencia a Octavio, que era Sexto Pompeyo, hijo de Pompeyo Magno, que tuvo sus líos con Julio César. Pues sus herederos siguieron ahí peleando y Sexto Pompeyo se había hecho con una flota muy grande y claro, tenía cerrado todo el suministro de trigo a Roma para enriquecerse él, porque no es que no les diera el trigo de vez en cuando, es que cuando se los daba era el precio que él quería. Con lo cual, hubo momentos, de hecho, en una de las que también comentamos en la novela, uno de los motivos por los que no se rompió antes la alianza entre Marco Antonio y Octavio es que Marco Antonio, en un momento en el que el pueblo se estaba rebelando, prácticamente le salva la vida a ella, Octavio, en plena Roma, cuando se los iban a comer, pues eso, porque no tenían otra cosa que comer. Bueno, sí, en realidad es que es una novela en la que hay muchísima acción y cameos fabulosos, ¿no? Porque incluso tienes una aparición estelar de Cleopatra, ¿no? Sí. O sea, te habrá costado una pasta Sí. el que El tema aparezca. bueno, el editor se ha encargado de gestionar los derechos. Bueno, de todos modos, la verdad es que cuando repasamos esa historia romana, yo creo que cambias trigo por gas natural y a Pompeyo por un señor Putin y casi lo podías haber ambientado Pues sí. en el mundo contemporáneo, ¿no? Bueno, cuando dicen que es bueno conocer la historia es porque al final todos estos temas se van repitiendo con el tiempo. Bueno, de todos modos, yo creo que lo que hay o el leitmotiv del libro es la lucha por la supervivencia, ¿no? Porque vemos a este aprendiz de emperador que quiere mantenerse a toda costa, pero también vemos como Ambato lucha por su pueblo, lucha por evitar la desaparición, ¿no? Realmente ese es el gran motivo que movilizaba a estos cántabros, esa supervivencia que veían amenazada. Bueno, evidentemente en la historia real, pues a última hora sí. Yo creo que más que la supervivencia, porque las guerras cántabras al final fueron prácticamente una campaña de exterminio, pero fueron una campaña de exterminio porque los cántabros no se quisieron someter, y más que por la supervivencia, luchaban por seguir siendo ellos mismos, por la libertad y por seguir viviendo como ellos entendían que tenían que vivir. Por eso no se querían someter a los romanos, y por eso al final Agripa tuvo que hacer una campaña, la última guerra cántabra fue prácticamente un exterminio masivo, un genocidio, que diríamos ahora.
Madre mía. Bueno, de hecho, en el libro sostienes que para el imperio era muy poco interesante conquistar esta tierra, ¿no? Poca densidad, no había metales preciosos, no había grandes riquezas Claro. que conquistar. Para el Imperio Romano muchas veces se metió en guerras que no eran interesantes, pero en el caso de las guerras cántabras, eh, a mí me parece personalmente que la intención era puramente eso, publicitaria. O sea, Octavio tenía que conseguir buena prensa y por eso, si no, ¿por qué se iba a llevar eso al historiador más importante de Roma a llevársele a una campaña militar? O sea, es lo que hoy llaman el poder del relato, ¿no? Sí, Eso sí, que se puso exactamente. de moda con la independencia de Cataluña, ¿no? Hay otras veces que puede tener un interés estratégico, como también comento en alguna de las escenas, porque hay sitios que aunque no tengan una riqueza en sí mismos, pues por su situación puede tener un interés esa conquista. Pero en el caso de Cantabria, para los romanos, no, pues Cantabria estaba en el fin del mundo realmente, no éramos una molestia para ellos. Bueno, dices que fue una guerra de exterminio, pero ¿qué se ha conservado? ¿Qué ha quedado? Porque obviamente no acabaron con toda la población, sino que Mm. romanizaron a gran parte de Bueno, ella. Pero ¿ha pervivido algo de aquella yo época? creo que sí, porque realmente la romanización en Cantabria fue muy light, si quieres, porque claro, la parte de Cantabria interesante, donde se establecieron las ciudades y los campamentos militares, estaba ya en la meseta, que eran las tierras fértiles. De la meseta hacia el mar no había nada interesante, ni además había situaciones que fueran fácilmente defendibles, ni... No, realmente, pues hay algún puerto de mar que puede ser interesante, como aquí en Santander hubo uno, el Portus Victoria, Ujú. pero fuera de los puertos marítimos, que aquí seguramente aprovecharon el puerto para explotar las minas de hierro. Y realmente de lo que es el entorno de la bahía no se debieron de separar casi nada. Y fuera de esos puertos marítimos y de la parte de la meseta, el resto de Cantabria debió ser como un páramo en el que nadie metió mano hasta, pues yo creo que hasta que llegaron los árabes a dar por el saco. Claro, de todos modos, Cantabria, o lo que hoy entendemos por Cantabria, no es exactamente coincidente con la Mm, geografía que, bueno, pues la que le asigna Estrabón y hasta donde, bueno, incluso llegan, ¿no? Porque Amaya está fuera de lo que es sí, Cantabria y de hecho las grandes ciudades estarían en Palencia, sí, Burgos sí. y Campoo, ¿no? O sea, Sí. es otra Cantabria. La Cantabria histórica de la que, bueno, siempre hay una cierta controversia en el tema de los límites, pero generalmente se considera que un límite era el río Sella hacia el oeste, el otro límite hay más lío, porque hay quien le pone en el Nalón, quien le pone más cerca, pero sí que todos coinciden en que una parte de la meseta, el norte de Burgos y norte de Palencia, formaba parte de la Cantabria aquella. Bueno, yo tengo la teoría de que todos los autores hacen, si tiene un cameo Cleopatra, los autores también tienen su cameo. Y yo estaba buscando dentro del libro dónde estaría Fernando escondido, ¿no? Claro, yo no sé si a base de ver Regreso al Futuro y estos científicos locos, pues uno tiende a pensar que si no es el herrero, que no tiene mucho recorrido, el padre de Ambato, eh, iba a ser el druida, ¿no? El hombre medicina de la época. Pero no has asomado por allí en ese personaje. Bueno, me imagino que estoy un poco en todos los personajes, de alguna manera, en unos más y en otros menos, pero no, precisamente el druida igual no es con el que más me Ujú. identifico. Pero es muy curioso, ¿no? Cómo lo has reconstruido, toda esa parafernalia médica Mm, o protomédica que utilizan. Yo me quedé sobre todo alucinado, como te comentaba antes de empezar, de que el druida tenía una cucharita de plata. Es ujú. decir, que, a ver, los ricos eran los romanos, pero bueno, aquí Sí, también se manejaba entonces, ¿no? sí, sí. Bueno, siempre los Siempre ha druidas, habido perras aquí. bueno, aquí el tema de los druidas es que, claro,
es un poco, supongo que los alquimistas heredan esta parte de los druidas, si quieres, no sé, de la protomedicina aquella que da mucha importancia no solo a los elementos que utiliza, sino a la manera de recopilarlos. Entonces, pues eso, pues para ellos era muy importante que el muérdago que iban a utilizar tenía que ser cortado con una herramienta de oro y a la luz de la luna llena. Y si no, ya no valía. Lo que te digo yo, Por forraos, ejemplo, porque de oro, forraos. a ver quién tiene una hoz de oro que Sí. yo creo que ni en Asterix y Obelix, porque lo de la hoz de No, oro bueno, el tema de la hoz de sería oro, bañada en oro, en chapada, Asterix y Obelix sí que lo sacan, el tema de la de oro también. pero chapada en oro, porque de oro, o sea, Bueno, 1 kilo de oro para... Asterix no reconoce que sea chapada, ¿no? Madre mía. Bueno, yo creo que aparte de conocerte como escritor, que ahora espero que seas cada vez más reconocido, todos nuestros amigos te conocen como un divulgador científico, ¿no? Ujú. No arrimado a la historia como en este caso, sino bueno, pues a lo que está sucediendo en el mundo, a la tecnología punta, a la sanidad, a la salud. La verdad que tienes un campo de intereses enorme, ¿no? Cómo se combina esta pasión por la historia en un mundo donde bueno, nosotros en el cole nos separaban por ciencias y letras y casi costaba mucho hacer un amigo que fuera apasionado de las matemáticas si tú eras de letras. Sin embargo, parece que tú no tienes el más mínimo problema entre ambos mundos, ¿no? No, bueno, yo realmente mi formación inicial, lo que yo estudié desde pequeño era de ciencias siempre, Mm. hasta... Lo que pasa es que, bueno, sí que siempre la historia como curiosidad pues siempre me ha gustado, pero bueno, era una cosa que uno leía a veces para pasar el rato. Pues Lo se mismo te ha ido que... de las manos. Sí, sí. También un poco. De hecho, con el tiempo he acabado pensando que igual tenía que haberme dedicado más a las letras, porque hay siempre pues cosas, pues la filosofía me ha interesado mucho pero claro, no de pequeño, pequeño, me ha interesado ya con cierta edad, Ujú. o la psicología también, pero, pero bueno, a mí el tema de la ciencia desde pequeño me interesaba mucho porque al final la ciencia es un poco como la magia también. O sea, es que coges y donde tienes una cosa y otra y las juntas y de repente sale algo que no tiene nada que ver con lo que había al principio. Y dices, bueno, esto es, pues, es un poco como la magia. Y por eso, entrando por ahí, fue por donde me empezó a gustar la ciencia desde pequeño. Y claro, luego, pues bueno, a base de mucho estudiar. Sin embargo, tengo que decirte que en los artículos de divulgación, aunque procuro estar al día y me gusta siempre leer en la prensa y por la revista Muy Interesante o tal, siempre voy mirando los últimos avances, lo que va saliendo. Sin embargo, también me ha interesado siempre la historia de la ciencia. Y entonces, alguna vez también lo he introducido ahí en alguna de estas columnas del diario. Bueno, la historia de la ciencia y lo que no es ciencia, pero igual lo es en un futuro, que es la ciencia ficción, ¿no? Que es algo es una de tus Sí, grandes pasiones. la ciencia ficción es que eso, también yo desde joven, pero vamos, ahí sí que igual con, no sé, 12 14 años, no sé. Y todo esto yo creo que fue por culpa de mi madre, que me empezó a comprar algún libro de Isaac Asimov y... Es que no sé, hay cosas que no se pueden dar a los niños. No, está claro. y entonces a uno pues empieza a leer esas cosas de robots y de mundos en otras galaxias y de tal, y dice, jolín, esto... Y bueno, y con el tiempo pues realmente también se me fue de las manos y fue a más y... Sí, lo que está claro es tu formación y vocación científica en cuanto uno coge el libro, porque tu expresión es clarísima. Es decir, aquí no hay rodeos, no hay medias tintas, es decir, expresas con claridad, con sencillez, muy ordenado, no hay una coma fuera de sitio. Bueno, si la hay, podemos decir que es culpa del editor, pe- pero realmente esa vocación científica se nota
a la hora de escribir y curiosamente facilitando bastante la lectura. Sí, bueno, yo siempre intento, y en los artículos de divulgación también, intento que todo este lenguaje técnico que se utiliza en el mundo de la ciencia, llevarlo al lenguaje ordinario y para que todo el mundo pueda entender de qué estamos hablando. Y me pasa lo mismo también en cualquiera de los otros campos. O sea, yo ya te he dicho, a mí me gusta mucho la filosofía, por eso cogí y me puse a estudiar una carrera. Y muchas veces cuando lees a algunos filósofos, bueno, no voy a decir a quiénes, pero lees a algunos filósofos y dices, ¿por qué hace esto si lo podría haber dicho de otra manera mucho más sencilla y en mucho menos espacio? O sea, que lo de la jerga en lenguaje técnico es un truco. Lo de la jerga es una manera de ser más preciso muchas veces, pero claro, si a veces el precio de esa precisión es que la comprensión para la gente que no lo comparte, pues se pierde. Bueno, decía Roland Topor que existe un lenguaje secreto, o un código de escritura secreto, que enseñan a los médicos en las facultades y que solo entienden los farmacéuticos, ¿no? A veces la literatura parece que es un poco así, ¿no? Un texto escrito por un médico para que lo leamos nosotros sin haber hecho nunca farmacia, ¿no? Sí. Bueno, Sin embargo, no sé, ¿qué leíste o dónde te inspiras, dónde te surge esa pasión por escribir y escribir con esa claridad? ¿Qué autores te han inspirado? Pues yo creo que en el tema de escribir con claridad y de intentar ser eso, conciso y claro, sobre todo el que más me ha inspirado siempre ha sido Isaac Asimov, que es sobre todo, bueno, es que es eso, es un escritor que a alguno le puede sonar por la faceta de novelista de ciencia ficción, que no es su faceta principal, aunque es como empezó él, la faceta de divulgador científico, que ahí sí que podríamos decir que es en la que más libros publicó, y independientemente en cuál de esos mundos entres, él siempre intenta escribir de una manera, pues eso, no pone dos palabras donde puede poner una, no da rodeos, no, él siempre intenta ser claro. Y de hecho, eso es una manera de escribir que cuando uno lo lee, dices, joder, qué fácil es escribir. Donde no ahorras nada es en acción, en aventuras, o sea, hay luchas a espada, hay el lanzamiento de jabalinas, que es alucinante cómo lucha Ambato, hay, bueno, ya decía que hay su poquito de picardía, hay alguna que otra muerte, y no hay tiros porque no sé por qué, no, pero bueno, que hay acción a raudales, ¿no? Es decir, que no solamente de ciencia vive el hombre, sino que has querido hacer un libro que se lea con pasión, ¿no? Sí, yo he intentado hacer una novela entretenida, para empezar. A mí lo que me gustaría es que la gente cuando la lea, pues que pase un buen rato. Sí, porque si no, no sé si les devolverán el dinero, como no. Claro, pues pensando en eso también, bueno. Muy bien. Bueno, pues yo creo que estamos dando unas pinceladas de este libro que no crean que se queda aquí, sino que lo interesante yo creo que es que lo lean, que se adentren, que disfruten con esta particular novela que tiene un poco de todo, de recorrido histórico, de novela de aventuras, de novela de acción y ese análisis también, ¿no? de trasfondo histórico de qué pudo estar detrás de ese genocidio que nos decía, que tanto afectó a esta región. Pero bueno, hemos hablado mucho y seguramente, no sé si les habremos anestesiado con tanta cháchara o tendrán muchas cosas que preguntarte y que es el momento. Yo creo de que si, por favor, el que quiera dirigirse a Fernando, levante la mano y Ángel les va a acercar el micrófono. Lo has aclarado todo muchísimo. Sí. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues... Ha quedado todo muy claro yo creo que lo que están deseando es ponerse a leer la novela porque yo creo que se ha suscitado un interés lo suficientemente amplio como para acercarse a ella.
Así que, pues nada. Si no hay ninguna pregunta, pues vamos a dar por, bueno, agradecerles vuestra presencia, vuestra paciencia, que igual nos hemos alargado demasiado, como dice Javier. Y nada, queda aquí Fernando dispuesto a tirar de bolígrafo del Ateneo y dedicarles el libro. Muchísimas gracias a todos.